Comienza diciendo, gracias hermano, comienza diciendo el Evangelio de Lucas para que conozcas bien la verdad. Para que conozcas bien la verdad. El propósito del Evangelio de Lucas es para que conozcamos nosotros bien la verdad acerca del Evangelio, acerca del reino o del Evangelio del reino inclusive. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 19, la última parte, los versículos del 45 hasta el 48, y vamos a ver el capítulo 20 también, y los versículos del 1 hasta el 8. Ahora, hemos estado predicando de que estamos en el camino hacia Jerusalén. En la semana pasada nos tocaba ver lo que es la entrada a Jerusalén, lo que se le conoce también como la entrada triunfal, donde Jesús entra como rey y es recibido también como rey. Pero es lamentable que los mismos que en esa ocasión gritaban en alabanza, Hosana al que viene en el nombre del Señor, son los mismos que unas semanas después estarán gritando, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Y eso habla, hermanos, de la condición humana que tenemos muchas veces, ¿sí? De que muchas veces nos guiamos por emociones y no por convicciones. Y ustedes y yo tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la que nosotros debemos tomar, hermanos, como la guía de toda nuestra conducta, de todo nuestro actuar, para que tú no te guíes por emociones, sino por convicciones de lo que es nuestra fe. Ahora, está a punto de llegar a la cumbre del Evangelio, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dijo en aquella ocasión, subamos a Jerusalén, o vamos a Jerusalén, y que se ciñó los lomos, y que se armó de ese valor, y que dijo, vamos a Jerusalén, y yo sé a qué voy a Jerusalén, voy a entregar mi vida. Y en esta carta, en Lucas, 3 veces les habló a sus discípulos a qué iba a Jerusalén. ¿A qué iba a Jerusalén? A morir. Iba a Jerusalén a morir. Entonces estamos entrando al clímax, a la cumbre del Evangelio. Pero entre más nos acercamos a ese momento, podemos ver, hermanos, temas también tan importantes y tan relevantes como este que vamos a ver en esta mañana, que se le conoce como la purificación del templo. Yo le he titulado a este mensaje, a limpiar la casa. A limpiar la casa. Así le he titulado en esta mañana al mensaje. Vamos a limpiar la casa. Lo que Jesús está haciendo es limpiando la casa. Y lo que yo quisiera que ustedes y yo nos lleváramos es que cuando Jesús llega a un lugar, lo primero que hace es limpiarlo. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo conmigo? A ver, vamos a leer juntos esto. ¿Qué dice? Cuando Jesús llega a un lugar, lo primero que hace es limpiarlo. ¿Qué hace Cristo cuando llega al corazón del creyente? ¿De qué nos limpia? Todo pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos una condición pecaminosa que nos lleva a seguir pecando, ¿verdad? Que no es la idea, ni tampoco es el propósito. Pero es algo que tenemos que entender, que mientras estemos en la carne vamos a luchar contra la carne. Y por eso Pablo decía, miserable de mí, no como una justificación, sino como un entendimiento de que mientras esté en la carne y hasta que no esté en la gloria de Dios, yo voy a tener que luchar con esta carne que constantemente arrastra hacia el pecado o corre hacia el pecado, y es mi deber a través de la palabra de Dios, a través de las convicciones bíblicas, de las decisiones con base a la fe que tenemos en la palabra de Dios, es mi deber, hermanos, que podamos nosotros encaminar nuestra vida hacia la obediencia a Cristo, que esa es la santificación. La santificación tiene que ver, hermanos, no con una forma de andar, ni de vestir, ni de caminar, sino tiene que ver, hermanos, con la obediencia a la palabra de Dios.
La santificación es obedecer la palabra de Dios. Ahora, estamos hablando de este momento de la purificación del templo y como un tema tan relevante, hermanos. Está siendo tocado tan cerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Lucas, y ya lo tiene ahí, Lucas capítulo 19. Dice así la palabra: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Capítulo 20, sigue diciendo: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré. No les dijo: yo tampoco sé, porque Jesús sabe todas las cosas. Pero les dice: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, cuando Jesús llega a un lugar, lo primero que hace es limpiarlo. Y vamos a ver, hermanos, en este lugar, en este momento, ¿sí? En este relato, vamos a ver que el templo como la casa de Dios. La forma de relacionarse de Dios con el hombre, hermanos, vamos a pensar que tenía dos sistemas: el sistema del Antiguo Testamento y el sistema del Nuevo Testamento, o de la gracia. El sistema del Antiguo Testamento tenía que ver, hermanos, a través de el templo o del tabernáculo, a través de la actividad que se relacionaba al templo, porque desde el templo es que Dios venía a través del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, venía a ciertos hombres y esos hombres profetizaban y esos hombres daban la palabra al pueblo para que el pueblo creyera y viviera y anduviera en los propósitos de Dios y en la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo no venía sobre todos los creyentes del Antiguo Testamento, sino venía sobre aquellas creyentes que Él quería utilizar para algunas actividades o algunas labores o trabajos especiales que Dios quería hacer con su pueblo. Y regularmente Él venía sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre jueces que Él usaba, o sobre reyes que Él usaba, y venía sobre ellos para hacer una actividad especial, y era el sistema de trabajo, y giraba alrededor del templo. Todo comenzó por los tabernáculos. El tabernáculo, y ese era un lugar de reunión, y el templo es un lugar de reunión, era y es un lugar de reunión. Pero cuando el Señor Jesucristo paga el precio de la redención del hombre en la cruz del Calvario, unos días después todavía Jesús sigue aquí en la tierra dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender al trono, al cielo. Y cuando Jesús asciende al cielo,
unos días todavía más después, creo que 10 días específicamente después de que Jesús asciende al cielo, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo viene, ¿sí? Y viene a llenar y a habitar en el corazón de todos los creyentes, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo viene ahora a morar de manera permanente en la vida del creyente. Entonces el sistema cambió. Ya el templo no es el lugar como físico como sino ahora el templo es el creyente, el corazón del creyente. Pero hay una relación muy estrecha entre cuando hablamos del creyente y cuando hablamos de la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, la iglesia es la casa de Dios, pero no el templo. Ya no el templo. La iglesia es la casa de Dios. Entonces, pudiéramos decir que el verdadero templo de Dios es la iglesia, no la construcción o la obra, ¿sí? Pero también, hermanos, la casa de Dios es el cuerpo del creyente, donde viene a morar y a habitar el Espíritu Santo. Entonces, el sistema del Antiguo Testamento ha cambiado, ¿sí? Pero en este momento particular, que aunque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están acomodados en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, antes de la muerte de Jesucristo, todo lo que se relata antes de la muerte de Jesucristo pertenece al Antiguo Pacto, que es el Antiguo Testamento. Y el sistema en este momento tiene que ver con el Antiguo Pacto. Entonces, él llega al templo, y el templo, hermanos, era un lugar muy importante. De hecho, toda la profecía dada por Dios de los tiempos al pueblo de Israel gira alrededor del templo. Esto es bien importante para que estemos atentos, porque Dios prometió que iba a volver a tratar con Israel. Y tiene que ver con el templo también, ¿sí? Con la nación de Israel. Ahora, volvemos a nuestro pasaje en este momento. Y el problema, vamos a ver, hermanos, en este momento que el templo tenía un propósito, pero el propósito del templo no se estaba cumpliendo. ¿Cuál es el propósito de la casa de Dios? En este pasaje nos relata, nos describe en 3 aspectos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del templo? Por ejemplo, dijo en el versículo 46 y 47, escrito está: mi casa es casa de oración. ¿Qué es la oración, hermanos? ¿Alguien me dice qué es la oración? Es la comunión, es la comunicación que hay entre Dios y el creyente y Dios. Es un momento que se aparta de manera específica, en el cual el creyente se acerca a Dios para comunicar, para platicar, para pedir, para dialogar, para suplicar o simplemente para descansar. Si nosotros estudiásemos todos los pasajes que hablan de la oración en la Biblia y vemos lo que se hizo con la oración, vamos a encontrar todas estas cosas que les acabo de decir. Es comunicar, es pedir, es descansar, es rogar, es clamar, es pedir ayuda. Pero también es adorar, es exaltar, es rendir nuestra vida a Dios. Entonces, Dios dice que su casa sería llamada, ¿qué? Casa de oración, casa de adoración, casa de comunión, o lugar de reunión entre Dios y el hombre. Eso es lo que debería de ser el templo, el lugar de reunión entre Dios y el hombre. Entonces, si este es el propósito del templo, hermanos, es muy común que se pierda el propósito
de todo lo que hacemos cuando no se recuerda, cuando no se enseña o simplemente al paso del tiempo se tiende a perder el propósito de todas las cosas. ¿No es cierto? ¿No es cierto que se tiende a perder el propósito de todas las cosas? ¿Verdad que siempre tenemos que estar recordando en nuestra vida los propósitos? ¿Por qué hacemos algo? Por ejemplo, el propósito de venir a la iglesia. Hoy en día el sistema ha cambiado, la iglesia es la casa de Dios. Y el venir a la iglesia tiene un propósito bíblico. Pero si yo tengo 5 años yendo a la iglesia, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años yendo a la iglesia, ¿cree usted que exista la posibilidad de perder el propósito? Se puede perder el propósito. Somos seres humanos, ¿sí? Y es muy fácil que el propósito se pueda perder. Entonces tenemos que tener siempre presente cuál es el propósito. Cuando yo voy a la iglesia, el propósito principal es reunirme con Cristo para adorarlo, para alabarlo, para exaltarlo, para pedirle, para suplicarle, para rogarle, para clamar a Él, simplemente para acercarme a Él o para descansar en Él. A eso venimos a la iglesia. ¿Sí? Pero el propósito se pierde entre las tareas del templo de la iglesia. Ahora, en el antiguo pacto había un sistema que era el sistema de las ofrendas, hermanos. Era un sistema de las ofrendas. El Señor había establecido en el Antiguo Testamento la forma de ofrendar, y muchas veces ellos ofrendaban por los pecados. Ellos venían a traer sus ofrendas para la purificación de sus propios pecados. Y ofrecían, de acuerdo a la palabra de Dios, pues ovejas o palomas, o inclusive a veces algunas cuestiones como harina, pero también traían sus ofrendas monetarias. Y dentro de las ofrendas monetarias había algunas leyes, ¿verdad?, que no se aceptaban en el templo las monedas de otros países, sino tenían que tomarse la moneda que se usaba de tipo de cambio allí en Jerusalén y en lo que es Israel o lo que era los hebreos. Entonces, al paso del tiempo, la iglesia, o más bien el pueblo de Israel, comienza haciendo el trabajo bien. Van al templo de acuerdo a las leyes, a las fiestas, a los momentos en los que ellos se acercaban al templo y venían con sus ofrendas, pero no todas las ofrendas eran aceptadas. Entonces hay un sistema y empieza a intervenir el hombre, ¿verdad? Y dice, no, mira, pues para que no batalles, si tú vienes desde quién sabe cuándo, desde quién sabe qué lugar, en lugar de que te traigas tu ovejita caminando desde allá, pues la compras aquí. Nada más que como en las carreteras de cuota, ¿verdad? Usted se para en una tienda de carretera de cuota, ¿verdad? Y un refresco no le va a costar lo que le cuesta en la tienda de la esquina. Le cuesta quizás el doble. Bueno, ellos empezaron también a hacer ese tipo de ganancias o de mercadeo, de que, bueno, vas a traer no traigas tu ovejita desde allá, aquí la compras y aquí la ofreces. Además, las ovejas que te ofrecemos aquí son ovejas certificadas que sí pasan, ¿verdad?, el estándar de calidad que se necesita o que necesita Dios. ¿Quién establecía eso? Ellos, ¿verdad? Ahora sí, Dios puso unas reglas. No le vas a traer lo cojo, lo tuerto, lo manco y lo que esté defectuoso, ¿verdad? Pero si ellos notaban cualquier cosita, ¿verdad?, no viene despeinada la chiva, entonces, no, tráiganse, pongan una que esté peinada, y la peinada te cuesta, unos tantos denarios más que la otra. Entonces, ellos empezaban a hacer negocio de este tipo de cosas, ¿sí? Aparte, ellos traían a algunos de ellos judíos que venían de otras partes del mundo a celebrar las fiestas, que siempre lo han hecho. Ellos venían con sus monedas romanas o monedas de otros lados, y ellos las intercambiaban ahí, pero a tasas de intercambio
¿sí? Muy altas. Y todo eso era una ganancia. Entonces ya inclusive en el templo ya se habían instalado todo ese tipo de negocios que ellos decían, bueno, es que esto es necesario para el funcionamiento de las actividades del sistema del antiguo pacto. Y bueno, pudiéramos pensar que al principio las cosas sí comienzan con un buen propósito, de decir, pues te voy a facilitar la vida, no te traigas la ovejita desde allá, aquí la compras, no te traigas la palomita cargando desde allá, pues vienes cargando caravanas muy largas, aquí te damos las palomitas, palomas, ¿verdad? Los que se ofrecían, no crean que las del cine, ustedes lo pensaron en el cine, ¿verdad? No, las palomas que ofrecían en sacrificio. Bueno, entonces todo eso, pero empezaron a hacer mercadeo, hermanos. De tal manera que había gente que ya no iba al templo al propósito principal. Ya no iba a orar, ya no iba a la enseñanza. Porque déjenme comentarle, en el 46 nos dice, en el versículo 46, 19:46, nos dice que era casa de oración, pero en el 47 nos dice, y enseñaba cada día en el templo, ¿sí? Entonces el templo también era para enseñar. Ahí se abría la ley, se leía la ley y se interpretaba la ley. Una predicación propiamente, como la estamos haciendo hoy en día. No sé si ellos predicaban tan bien como nosotros, ¿verdad? Pero no se crean. Pero ellos, era propiamente una predicación la que tenían que hacer. Entonces el templo era para orar, adorar, tener esa relación con Dios, pero también era para ir a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, en el capítulo 20, en el versículo 21, el Señor Jesucristo nos señala otra de las actividades que se debe de hacer en el templo. Sucedía un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y, ¿qué más? Anunciando el Evangelio. Estaba anunciando el Evangelio. Ahora, el Evangelio le llamamos regularmente del Nuevo Testamento para adelante. Pero hermanos, todo lo que hablaba del Mesías que habría de venir y que había de entregarse, está hablando del Evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia según este pasaje? Orar, enseñar o recibir enseñanza y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Ese debe de ser el propósito de la iglesia. O sea, en la iglesia debe haber siempre adoración, oración, relación con Dios, alabanza al Señor y enseñanza bíblica y además anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es lo que se tiene que hacer siempre en el templo. Pero se va perdiendo. Cuando uno llega al camino de Dios, se acerca uno a una iglesia, ¿verdad? Regularmente, a través de alguien que te invita o alguien que te evangeliza allá en su trabajo o en la familia donde esté. Te acercas a la iglesia y cuando tú llegas a la iglesia regularmente todo es nuevo para ti. Entonces tú llegas, tú no estás pensando en dar, no estás pensando en nada, tú estás pensando en lo que vas a aprender en ese momento. Tú llegas, tienes una necesidad, tienes un vacío en tu corazón, necesitas que ese vacío sea llenado por el Señor Jesucristo, que se ha llenado en la comunión con la iglesia, en la relación, en la oración, en la alabanza, en todo. Siempre hay un versículo de la Biblia, hay una alabanza que toca tu corazón, hay un momento de oración, hay un punto de la palabra de Dios que edifica y llena ese vacío que hay en tu corazón. Pero ¿qué cuando pierdes el propósito? ¿Verdad que se puede perder el propósito? Por eso, hermanos, la labor del cuidado y del funcionamiento de una iglesia no es tan fácil. No es tan fácil. A veces ustedes ven a los pastores, ¿verdad? O ven a los líderes tratando de poner orden acerca del funcionamiento de las cosas en la iglesia. Y usted dice, pero ¿por qué? O sea,
¿Por qué? ¿Por qué tanto orden? ¿Por qué las cosas así? ¿Por qué se tienen que hacer de esa manera? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no hace cada quien lo que le parece? ¿Por qué no viene y cada quien hace lo que propone, lo que piensa? Al final de cuentas, todos pensamos y los pensamientos de todos son válidos y todos son interesantes. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, siempre tenemos que cuidar que el propósito de la casa de Dios no se pierda. No se pierda, no se debe perder el propósito. El propósito se tiene que mantener. Y todos, en todo lugar, hermanos, todas las iglesias, todos los grupos comienzan bien regularmente. La mayoría, no todos, pero la mayoría comienzan con buenos propósitos. Nadie dice, voy a abrir una iglesia para hacer negocios personales. Nadie dice, voy a abrir una iglesia para yo satisfacer mi ego. Voy a abrir una iglesia porque yo necesito ser reconocido por los demás y pues es una buena plataforma para que gente me esté escuchando y me esté viendo. Nadie hace eso. Regularmente cuando alguien abre una iglesia lo hace con mucho temor y con mucho temblor y no quiere fallar y quiere hacer las cosas bien hechas. Pero al paso del tiempo, hermanos, estas cosas se pueden perder. Y es lo que está haciendo el Señor Jesús, tratando de corregir, está corrigiendo el mal funcionamiento que estaba en el templo. Porque Él, siendo Dios mismo, llega al templo y lo único que se da cuenta es que la gente estaba ahí para su propio beneficio personal. No estaban ellos, hermanos, para adorar a Dios. El tema de la adoración a Dios estaba ya en segundo término. Ya no era el propósito principal. Cada quien estaba haciendo ahí su propio negocio. Ahora, hermanos, el propósito. Y esto nos habla también, hermanos, del mal uso de la casa de Dios. El versículo 46 dice así, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué dice? Cueva de ladrones. A veces, hermanos, hay gente que comienza bien, comienza acercándose a una iglesia, pero luego se desencanta de la iglesia. ¿No les ha pasado? Se desencanta de la iglesia, porque esperan de la iglesia, hermanos, algo, sin saber que la iglesia también somos personas, y está conformada por personas. Y de repente se desencanta de la iglesia y empieza a perder el propósito. Ahora, a veces vamos a la iglesia, hermanos, para escondernos. Las cuevas de ladrones, los salteadores, los que robaban en los caminos, iban y se escondían en las cuevas. En los alrededores de Jerusalén, hermanos, había muchas cuevas. ¿Se acuerdan de la cueva de Adulam? Donde va David y se encuentra un montón de cuates, ¿verdad? Que después él, por la gracia de Dios derramada en él, trabaja en los corazones de ellos y se dio cuenta que era pura gente que tenía una necesidad de Dios, los guía y los convierte en sus guerreros y después se convierten en unos excelentes guerreros que se llamaron después los valientes de David, ¿sí? Pero hay cuevas, hermanos, hay cuevas donde la gente se esconde. Y la iglesia es un excelente lugar para esconderse, ¿sí? Porque uno va a la iglesia y uno trata de lavar su conciencia con el simple hecho de que fui a la iglesia. ¿Qué hiciste en la iglesia? Pues estuve ahí. Escuché lo que dijeron, estaba sentado, traté de portarme bien, guardé más o menos el protocolo, iba más o menos bañado. Me medio peiné y me medio bañé temprano, ¿verdad? Y fui, y ahí estuve, ¿verdad? Y más o menos me veía bien, estaba ahí en todo. Hermano, eso es solamente esconderte. Si tú no vienes a adorar a Dios en la iglesia, hermano, entonces estás rompiendo el propósito principal por el cual has venido. O deberías de venir a la casa de Dios. Tú debes venir para adorar a Dios. ¿Sí? No uses la iglesia para esconderte. Hermanos,
hay personas que al principio comenzaron bien, pero al paso de los años la iglesia ya nada más es una cueva. Es un lugar para acallar mi conciencia, porque si no, toda la semana mi conciencia me trae. No fuiste a la iglesia, no fuiste a la iglesia, no fuiste a la iglesia. Si el ir a la iglesia, hermanos, arreglara las cosas. No, el ir a la iglesia no arregla las cosas. Que tú adores a Dios en la iglesia, eso es lo que arregla las cosas. Que tú tengas relación con Dios, eso es lo que arregla las cosas. Que tú escuches la palabra de Dios, que exaltes a Dios, que alabes a Dios en la iglesia. Eso es lo que arregla las cosas, pero no el que tú vengas a la iglesia. Y no te lo estoy diciendo para que digas, pues entonces no voy. Porque es peor. Porque si aquí existe la posibilidad de que el Espíritu Santo toca tu corazón y te habla por medio de una palabra, por medio de un consejo, por medio de una oración o una alabanza, toca tu corazón. Pero, hermano, allá, en la provincia apartada donde se encontraba el hijo pródigo, no vas a encontrar más que algarrobas para los cerdos. Nada más. Entonces, hermano, el mal uso de la casa de Dios, cuevas de ladrones. Estos ladrones se estaban robando la gloria de Dios. ¿Qué le parece el robo? ¿Cuál pudiera ser el robo más grande, hermanos? ¿La joya que está en el castillo de Inglaterra? Que fue robada del museo de quién sabe dónde, que está valuada en no sé qué tantos euros, millones de euros. Y si alguien va o roba eso, ese pudiera ser el robo más grande de la historia. Déjeme decirle que el robo más grande de la humanidad, hermanos, es robarle a Dios su gloria. Y quien lo hace es un ladrón. Y en la iglesia hay ladrones. Y Jesús no quiere que esto sea así. Él quiere habitar en su iglesia, moverse en su iglesia, llenar su iglesia. Que Él quiere usar su iglesia. Él quiere bendecir su iglesia y ser glorificado a través de su iglesia. Él quiere ser exaltado en su iglesia. Pero sabes, hermano, que cuando el sistema se corrompe, se empieza a perder todo el propósito. Porque usted dirá, bueno, sí, pero es que a lo mejor en la iglesia, pues no todos. Y usted tiene razón, no todos. Pero usted imagínese en los tiempos estos, que usted va al templo y va con un propósito de adorar a Dios. Y se encuentra que ahí usted quiere adorar a Dios y para adorarlo usted tenía que comprar unas palomas o tenía que comprar un cordero. Y luego después el del cordero, usted sabe que un cordero cuesta 1,000 pesos, por ejemplo. Pero resulta que ahí en el templo el cordero estaba a 1,700 o 2,000. Y usted dice, pues no. ¿Qué robo? ¿No pensaría eso? Y luego ahora usted va a adorar a Dios. Y agarra y dice, bueno, pues ten los 2,000 pesos, dame mi cordero, déjame, voy a presentarlo. Pero ahora, ¿cómo se queda el corazón de esa persona? ¿No se queda dolido? ¿No se queda distraído? ¿No se distrajo ya por eso? Entonces, hermanos, nada más para que veamos que el venir a la casa de Dios y no cumplir el propósito de Dios nos convierte en ladrones. Ladrones que no solamente nos afectamos a nosotros mismos, sino que muchas veces afectamos la vida de otros también. Y cuando alguna persona venía a adorar a Dios, de repente se topa con uno de esos ladrones, es salteado en ese momento y ahora perdió su propósito. Y ya no lo hizo, ya no lo logró. Por eso qué importante, hermanos, es que nosotros cuidemos
el funcionamiento de la casa de Dios, que es la iglesia. Pero también, hermanos, tenemos que cuidar el funcionamiento de esta casa de Dios, que soy yo. Yo soy una casa de Dios. Si usted ha aceptado a Jesucristo como Salvador de su vida, usted se ha convertido en morada, en casa, en templo del Espíritu Santo. Y Dios vive en usted. Y usted no puede usar esa casa para lo que sea, porque esa casa, en el momento que usted se la entregó a Cristo Jesús, se la entregó porque fue comprada. Fue redimida porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted tiene que permitir que su casa glorifique a Dios. Y usted no puede usar la casa de Dios para hacer lo que usted quiera. Y me estoy refiriendo ahora no de este lugar, que es mi privilegio y mi deber cuidarlo. Me estoy refiriendo a su casa. Usted como persona, que también es mi privilegio y mi responsabilidad y mi deber cuidarlo. Pero no puedo andar con usted todo el tiempo. ¿Me explico? O sea, usted tiene que cuidar qué hace con la casa de Dios. ¿Qué hace con el templo de Dios? Porque esa casa de Dios que es usted, es un lugar de reunión entre Dios y usted. ¿Sabe? Ese cuerpo que usted tiene no es usted propiamente, es solamente una casa. El día que usted se muera, ese cuerpo se va a la tierra. Aunque se quede en el mar o se haga cenizas, terminará en el polvo. El polvo que está debajo del mar o el que sea, pero ahí se va a quedar. ¿Sabe? Si yo sufriera un accidente y me cortaran una mano en ese accidente, hermano, yo sigo siendo Rogelio Macías sin esa mano delante de Dios. No soy Rogelio Macías nada más porque tengo todo el cuerpo completo y demás. ¿Sí? No soy Rogelio Macías por eso. Yo soy Rogelio Macías porque tengo un alma que fue comprada, un alma que tiene un valor. Y Jesucristo murió por esa alma que se llama Rogelio Macías. Y cuando yo muera, hermanos, esa alma va a la presencia de Dios. Y este cuerpo aquí se queda. Pero este cuerpo, que es la casa, es el lugar de reunión entre Dios y yo, no puede ser usado para lo que sea. Yo no puedo robarle a Dios su gloria. Este cuerpo debe de ser portador de la gloria de Dios donde quiera que esté. En el trabajo, en la escuela, hermanos, donde sea que esté, este cuerpo debe ser para la gloria de Dios. Si yo permito que este cuerpo empiece a pecar, voy a turbar el propósito por el cual Dios lo compró. ¿Sí? Y si yo rompo el propósito de Dios por el cual lo compró, entonces soy un ladrón. Porque me estoy robando la gloria de Dios. Porque este cuerpo fue comprado para darle gloria al Señor. Para dar alabanza al Señor. Entonces no puedo usarlo como yo quiera. Por eso lo cuido. Por eso a este cuerpo no le permito que diga palabras malsonantes. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. ¿Sí? Entonces yo no puedo dejar que de esta boca fluyan las palabras que sean. Y déjeme tocar este tema, hermano, con mucha puntualidad, porque hoy en día la liviandad, la ligereza del cristiano lo lleva a usar sus palabras sin ninguna santidad, sin ninguna santificación al nombre de Dios. No podemos usar, hermanos, este cuerpo, hermanos, para que hable las palabras que Él quiera. Yo tengo que conducirlo
y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Dios en su palabra, sino la que sea para la necesaria edificación de los oyentes, hermanos, que yo también me escucho a mí mismo y me edifico a mí mismo con mis mismas palabras. Por eso el salmista se hablaba a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Y por eso alabar a Dios, y por eso exaltar a Dios, y por eso aleluya, donde quiera que estamos, y glorificar el nombre de Dios con nuestras palabras, porque no solamente edifico a los demás, me edifico a mí mismo. ¿Sí? Las palabras, pero los pensamientos, hermano. Tú no puedes tener pensamientos perversos en tu corazón. No puedes permitirte que tu mente agarre rienda suelta para pensar lo que quiera. Tienes que controlar tus pensamientos. Pero ¿cómo le hago, hermano? Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice Dios en su palabra. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, mis pensamientos tienen que ser controlados, guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo es la casa de Dios. Aquí habita Dios. Donde quiera que yo esté, Dios está conmigo. Si tú decides pecar, si tú decides ir y hacer algo que es perverso, ahí está Cristo contigo. Tienes que saber eso. Que si tú vas a un lugar a tomar en una reunión perversa, ahí te estás llevando a Cristo contigo. Debes de saber que no puedes usar la casa de Dios para lo que tú quieras. Los antros no son un lugar para los creyentes, hermanos. Hay muchos lugares en los cuales los creyentes no deberíamos de estar. ¿Por qué? Porque simplemente estoy exponiendo mi cuerpo a que sea contaminado. Sea contaminado, y mi cuerpo es la casa de Dios. Es la casa del Espíritu Santo. Entonces, no lo hagas cueva de ladrones. No lo hagas cueva de ladrones. ¿Sí? Ni la iglesia, ni tu cuerpo, ni tu templo. No decidas mal en tu vida. ¿Fuiste comprado por Cristo? ¿Cristo pagó un precio por tu salvación? Entonces, ¿qué vas a hacer con ese cuerpo? La solución para la casa de Dios, hermanos, en el versículo 45, dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera. Es un verbo, ¿verdad? Echar fuera. Echar, expulsar, quitar, sacar. Fuera. Es lo que tienes que hacer. Ahora, este pasaje, hermanos, de Lucas, algunos creen que es el mismo pasaje que viene en Mateo y que viene en Juan. Algunos piensan que hubo dos veces que Jesús hizo esto, la que está narrada en Juan y la que está narrada en Lucas. No sé, si fueron dos o fue una, y si fue una misma, no sé. Pero el Señor Jesús agarró las mesas de los cambistas y las volteó. Y en una de esas ocasiones, si fueran dos o es una, agarró unas cuerdas y las usó como si fuera una especie de látigo. Y nada más que para que vean la determinación con la que Jesús decidió purificar el templo. La determinación con la que Cristo Jesús tomó la decisión de santificar la casa de Dios. Ahora, le pregunto a usted, ¿se enojó Cristo? Dígame usted, ¿se enojó Jesús? Sí, se enojó. ¿Es pecado enojarse? ¿Pecó Jesús? ¿Se enojó poquito Cristo? ¿Cómo se enojó Jesús?
Usted imagínese, entra al templo y ve ahí las mesas y las empieza a voltear y agarra unas cuerdas que estaban ahí y empieza a darles a cada uno, órale, sálgase de mi casa, esta casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, y empieza a darles a cada uno de ellos. Él estaba muy alegre, estaba risa y risa en ese momento. No, estaba triste, estaba molesto, estaba enojado. Se le había subido el apellido a la cabeza. ¿Pecó? No pecó. Dios nos dice: airaos, pero no pequéis. Yo creo que Jesús fue lo enérgico que se tuvo que ser en un tema tan importante como lo es la casa de Dios. Jesús nos dice el valor de la casa de Dios con ese enojo que Él tuvo y que tiene todavía sobre su casa. Jesús tiene un celo sobre su casa, que soy yo, que es usted y que es esta iglesia. Esta iglesia es la casa de Dios. Y es necesario, hermano, que usted se enoje o que alguien se enoje, o yo, ¿verdad? Pero tenemos que echar fuera a los ladrones de la casa de Dios. Y no estoy hablando, hermanos, de correr a las personas en particular, pero sí correr la actividad, sí correr el pecado. Hermanos, necesitamos sacar fuera de nuestras vidas y también de la actividad de la iglesia cualquier cosa que le roba a Jesús su gloria. Cualquier pecado, cualquier desviación que lleva a la iglesia, hermanos, a robarle a Dios la gloria y la honra que Él se merece como Dios que es. Entonces, hermanos, necesitamos echar fuera, necesitamos agarrar esos látigos y esa energía y ese enojo necesario para poder echar fuera de nuestra vida todo aquello que contamina y que afecta y que daña a la obra de Dios. ¿Amén? ¿Está usted de acuerdo? Usted que es la casa de Dios, ¿cuántas cosas es necesario echar fuera de la casa de Dios? ¿Cuántas cosas? ¿Cada cuándo usted limpia su casa? Ya me metí en temas profundos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que usted una vez a la semana hace una limpieza exhaustiva, o sea, profunda, y luego los demás días les da una especie de mantenimiento. Vamos a pensar, ¿sí? Y la casa de Dios, ¿cada cuándo usted la limpia? En estos días del invierno pesado que tuvimos y todo eso, no dan ganas de limpiar la casa, ¿verdad? Ni en verano, no se hagan. Pero hay que limpiarla, porque ¿cómo puede usted vivir ahí en una casa que está sucia, toda tirada, volteada y lo que sea? No se puede. Jesús, al lugar que llega, lo primero que hace es limpiarlo. Él no puede habitar su santidad, su perfección, su gloria. No puede estar en una casa sucia, hermanos. ¿Se ha preguntado usted por qué la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo se apaga? ¿Se ha preguntado usted por qué el Espíritu Santo es menospreciado? Por el pecado, por la desobediencia, por no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo deja de tener influencia sobre la vida de los creyentes. Se apaga. Cuando usted ha decidido no tomar en cuenta a Dios, Dios lo puede entregar hasta una mente reprobada
para que haga con avidez cualquier cosa. Y usted diga, ¿no era cristiano? Pues sí, pero él decidió no obedecer a Dios y entregó ese cuerpo, ¿para qué? Para la destrucción, para que se autodestruya o termine siendo destruido por el enemigo. Pero hermano, lo que Dios está llamándonos es a un arrepentimiento. Dios nos llama a una santificación y eso es el último remedio de una persona que no quiere arreglar su vida. Usted es la casa de Dios. ¿Cuántas cosas tiene que hacer usted en la casa de Dios? Le anuncio de última hora. Hoy es día de limpieza de la casa de Dios. Hoy es día de limpieza de la casa de Dios. Es tiempo de echar fuera. Es tiempo de echar fuera todas aquellas actividades o cosas que están ahí en su vida que no deberían de estar ahí porque le están robando a Dios la gloria que usted tendría que darle, porque usted debe ser portador de la gloria de Dios. Entonces, en esta mañana, hermanos, es día de limpieza, a limpiar la casa. Por eso se llama el mensaje así: vamos a limpiar la casa de Dios. Hoy es tiempo de limpiar la casa de Dios. Usted dirá, hermano, no es tan fácil. Y yo se lo puedo creer, en serio. Y se lo puedo creer porque yo también batallo con mi propia vida. Usted no crea que los pastores caminamos sobre nubes, hermanos. Tenemos un cuerpo exactamente igual de pecaminoso que el de cualquier inconverso, hermanos, que no tiene a Cristo. Es igual. No pretendo exaltar ni poner el cuerpo de la vida de los pastores por encima de los inconversos, hermanos. No, es igual, el cuerpo es igual. Pero tengo una diferencia bien grande. El Espíritu Santo mora dentro de mí. Y con esto llegamos al quinto punto. ¿Sí? La autoridad de la casa de Dios. Yo no puedo, es cierto, pero hay una autoridad. Le preguntaron al Señor Jesús en el capítulo 20. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Qué molestos eran, pero qué necesarios eran estos hombres, porque hacían preguntas tan interesantes, hermanos, que fueron escritas ahí para traernos una enseñanza a nosotros. Fueron molestas en su momento, pero para nosotros, hermanos, estos hombres que están ahí traen una enseñanza, ¿sí? No por lo que hicieron, sino por lo que Jesús contesta. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad? Autoridad, hermanos, es potestad, es poder para hacer algo. ¿Con qué poder, con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te las ha dado? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Déjeme explicarle un poquito el contexto histórico de este pasaje, hermano, de este momento. El detalle es que Jesucristo no tenía una educación teológica formal. ¿Me explico? Jesús no fue a un seminario de profetas. Entonces le preguntan, Jesús, ¿tú con qué autoridad haces eso? Porque en el templo solamente hay algunas personas que tienen autoridad. Los rabinos, los sacerdotes, ellos tienen una autoridad para hacer algo aquí en el templo. Pero la pregunta es, Jesús, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con cuál es la autoridad con la que lo haces? Ellos dicen, pues, si estos me están preguntando esto, mejor aquí cierro y ya y nos vamos, ¿verdad? No entienden nada, ni siquiera saben quién soy, ¿verdad? Pero Jesús les contesta con una pregunta y les dice, a ver, les voy a hacer una pregunta. Juan el Bautista tampoco fue a un seminario teológico como los demás profetas. ¿Sí? Él no fue a una escuela de profetas como Elías, como Eliseo, como aquellos del Antiguo Testamento. Entonces, a ver,
el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o era de los hombres? ¿Qué les parece? Y ellos empiezan ahí a disertar. Me los imagino haciéndole la bolita, ¿verdad? Así como los de fútbol americano, ¿verdad? Están ahí. ¿Qué le vamos a contestar al Señor Jesús? ¿Verdad? Si le decimos que no, entonces nos van a linchar, porque todo el pueblo ya lo tiene por profeta. O sea, si era un profeta. Si le decimos que sí, nos va a decir que ¿por qué no le obedecimos nosotros? Entonces ahora sí que estamos en un aprieto bien grave. Alguien se le ha de haber ocurrido y dijo, es válido contestar, no sé. ¿Verdad? ¿Sabes qué, Jesús? Ya tenemos nuestra respuesta. No sabemos. Dice, bueno, yo tampoco les contesto con qué autoridad. Así es que, hermanos, Él es la autoridad. Jesús es Dios. Él no necesitaba ir a una escuela de profetas. Él no necesitaba un seminario teológico, ¿sí? En aquel entonces. No, Él no necesitaba eso. Él era Dios mismo. Y si ellos no podían entender que Él era Dios mismo, entonces, hermanos, estaban totalmente perdidos. Dijo, no, ni les contesto. A ustedes ni siquiera les voy a contestar. Pero a nosotros sí, hermanos, porque a nosotros nos ha dejado toda la revelación de la palabra. ¿Sí? A nosotros sí, porque toda esa revelación aquí está para nosotros, para que usted y yo entendamos que Jesús es Dios y Él vive en nosotros. Y Él nos compró por un precio. Él murió en la cruz pagando el precio de nuestra salvación y de nuestra redención. Él pagó ya. Y Jesús dice, con esta autoridad. ¿Con qué autoridad tú vas a ser limpio? ¿Con qué autoridad tú vas a echar fuera todas esas prácticas que estás haciendo, que no debes hacer porque eres un hijo de Dios? ¿Con qué autoridad? En el nombre de Jesucristo. Tú todo lo puedes en Jesucristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo Jesús que Él te fortalece. Con todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, hermanos, puedes usar ese pasaje. Dios te da el poder para hacer todo lo que necesitas hacer que Él te está pidiendo que hagas. Entonces, ¿cómo vas a purificar tu vida? ¿Cómo vas a echar fuera? Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, tú vas a echar fuera todas esas cosas que estás haciendo que no deberías de estar haciendo. Mentira. Tú no debes ser mentiroso. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. ¿Sí? Lascivia. Tú no debes ser un lascivo. Y tienes que echar fuera la lascivia de tu vida. ¿Con qué autoridad? En el nombre de Jesucristo. Tú vas a echar fuera la lascivia de tu vida. Pero hermano, es que mi cuerpo está acostumbrado y tiene mucho tiempo. Sí, pero Dios es todopoderoso. Entonces tú vas a creer en Él, tú vas a confiar en Él, tú le vas a pedir a Él y vas a comenzar a dar pasos en obediencia a Dios. Pornografía. Todo tipo de pornografía no tiene que estar en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres la casa de Dios. Tus ojos fueron puestos para que conozcas la revelación que Dios te ha dado. Para que leas la Biblia. Para que estés en Él. No para que veas cosas perversas. En el nombre de Jesucristo tú puedes echar fuera eso que está ahí en tu vida contaminando. Adulterio. Hermano, el adulterio no es parte de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. El adulterio es algo con el que el diablo está contaminando este mundo. Usted vea el poder con el que el diablo está contaminando este mundo. Y es a través del adulterio. Está adulterando la relación matrimonial. Echa fuera eso. En el nombre de Jesucristo, echa fuera toda tentación adúltera que puede pasar por tu mente o por tu corazón. Échalo fuera en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, hermano, es necesario que eches toda avaricia, que es idolatría. Todo tipo de avaricia en tu vida. Échalo fuera. Eso te roba el gozo, te roba el propósito, la intención, el deseo, las ganas de servir al Señor. Es quitado por la avaricia.
La avaricia que te conduce al materialismo y que te conduce a tantas y tantas actividades en las que te metes para poder obtener los deseos de tu corazón, cuando realmente, hermanos, los deseos de tu corazón pueden ser cumplidos si te deleitas en el Señor. Y no andes buscando con afán aquellas cosas, hermano, que si no las tienes es porque el Señor considera que no las necesitas. Y que si las necesitaras, el Señor cree que el Señor tiene poder para dártelas, si Él quisiera. En el nombre de Jesucristo, echa fuera. Él es la autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad reprendes? ¿Con qué autoridad sacas fuera a los cambistas del templo? Jesús es Dios. Él es la autoridad. Él es el dueño de mi vida. Así que, amado hermano, en esta mañana, hoy es día de limpieza. Hoy es día de limpieza. Y te voy a pedir, ¿verdad? En este momento, ¿sí?, que no te me distraigas y no te me salgas al baño a ningún lado. No contestes el teléfono si te llegara a sonar. No te salgas, por favor. Hoy es día de limpieza. Hoy es día de echar fuera todas aquellas cosas que no deben estar en la casa de Dios. Y tú eres la casa de Dios. Y la iglesia es la casa de Dios. Así que, hermano, en este momento, ponte a orar en silencio. Cierra tus ojos y pídele ayuda al Espíritu Santo. Sinceramente, honestamente, pídele ayuda al Espíritu Santo. Y dile, ayúdame. Tengo que limpiar esta casa.